Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, dependiendo cuando estés escuchando este podcast. Mi nombre es Pablo Nordiales, soy licenciado en Enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda y estudiante de la carrera de profesor universitario en la Universidad Nacional de San Martín. Para comenzar este video me gustaría contarles que soy de mi familia la primera generación en acceder y graduarse en la educación superior y por tal motivo considero relevante y de gran valor promover la educación como un derecho. Derecho que no es dado por una condición natural, sino más bien a razón de construcciones a lo largo de la historia y en relación con los contextos sociopolíticos de los diferentes periodos de la Argentina que llevaron al establecimiento de ciertas leyes, normas y sistemas educativos. Como dije, la perspectiva histórica es la protagonista de este capítulo y por lo tanto les voy a contar un poco de la trayectoria educativa familiar y de mi actualidad. Dicho esto, utilizaré algunos autores y conceptualizaciones abordados durante el tramo educativo de la materia Problemas históricos políticos de la educación de la carrera que curso en la actualidad. Mis abuelos paternos son hijos e hijas de inmigrantes españoles, al igual que mi abuelo materno, que es hijo de inmigrantes italianos, quienes vinieron en la Argentina a razón de los años 30 con motivo de escapar y refugiarse de la Segunda Guerra Mundial. Les tres, gracias a la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria, tras la sanción de la Ley 1420 en el año 1884, pudieron finalizar este primer tramo. No nos olvidemos que la presente ley fue promulgada con el objetivo de generar este ser nacional para garantizar la homogeneidad en la población. Luego de ello, y teniendo en cuenta la crisis actual del país, decidieron empezar diferentes empleos en fábricas y comercios para ayudar a sus familias. Sin embargo, mi abuelo materno comenzó a aprender el oficio de sastre desde muy pequeño, lo que luego lo llevó a poder acceder a su propio local. Por otro lado, mi abuela materna, quien nació en una zona rural, en Mercedes Corrientes, vino a Buenos Aires con una tía sin poder completar y finalizar su educación primaria, con motivos de trabajar como doméstica, por lo cual no alcanzó una completa alfabetización y por consiguiente su escritura, su lectura y sistema matemático eran bastante deficientes. Visión patriarcal de la época en donde aquella que no iba a estudiar en el magisterio le cabía solamente la posibilidad de trabajar del hogar o ser ama de casa de su misma familia. Mis abuelos no alcanzaron el nivel secundario debido a que en ese entonces no era obligatorio, pero más que nada porque dicho tramo educativo solo era pensado para aquellos y aquellas que pertenecían a la élite del país, a las burócratas y para la formación de los líderes políticos. Por lo tanto, cada uno se desempeñó laboralmente en lo individual y por consiguiente en la formación en torno a las necesidades hogareñas, fabriles, comerciantes y mercantilistas del momento. En este periodo se hace auge la industria moderna en el marco del modelo agroexportador y de otras tantas industrias, por lo que se poblaron los establecimientos de producción mayoritaria. Mi mamá y mi papá a mediados del año 70 se encontraban cursando el nivel secundario. Tengamos en cuenta que para ese entonces seguía siendo obligatoria la educación primaria. Ambos, por razones particulares y teniendo en cuenta el contexto, no terminaron dicho tramo formativo y decidieron abrir un comercio con motivos no solo de generar ingresos, sino más bien de construir un futuro juntos. Si bien el dicho popular es cierto, cuando uno conoce la plata, deja de estudiar, había un motivo mucho más histórico en la razón por la cual mis padres no continuaron su nivel educativo. El gobierno de facto había impulsado una transición del modelo educativo tras la derogación de la Ley 1420, transfiriendo la dependencia de las escuelas a jurisdicciones provinciales, lo que luego terminó de completarse en el año 1992 durante el gobierno menemista con la sanción de la Ley Federal de Educación. Esta inestabilidad hizo sin duda que muchos jóvenes corrieran la visión de la importancia del pleno goce del derecho debido a que tampoco se podía realizar con libertad. Mis abuelos y abuelas no querían que sus hijos anduvieran en la calle y, como dice el dicho, o en la escuela o en el trabajo y a casa.
A finales de los años 80, mi abuelo paterno enferma, invalidando su capacidad física y por consiguiente su productividad laboral, por lo que mi abuela, gracias a la tradición familiar, comienza a realizar labores de costurería en su casa y mis padres la ayudan económicamente con los gastos, más allá también de dedicarle el tiempo al cuidado. En los años 90, mi hermana y yo transitamos el primer nivel de educación en un colegio católico subvencionado por el Estado. En tanto transcurren nuestros primeros años de formación, mi madre sufre una enfermedad llamada depresión, para lo cual mi padre se hace completamente cargo de todos los gastos y el sostén económico total familiar. Cabe aclarar que en este mismo periodo mi hermano comienza en el mismo colegio el jardín de infantes. En esta etapa no solo se sufrió una crisis económica a razón de un Estado neoliberal, sino que también se devinieron meses muy difíciles para la familia. La escuela fue refugio de esta situación, debido a que mi padre tuvo que hablar con las autoridades no solo para comentar la particularidad de lo que se estaba viviendo en mi casa, sino más bien porque no era posible realizar los pagos mensuales de la cuota. Estos decidieron que continuemos estudiando en dicha institución y que luego se podía ver la forma de abonar lo adeudado. Es relevante remarcar en este punto no solo la actitud de los referentes de la escuela, sino más bien que empezaba a hacerse ver o entrever la perspectiva sobre la importancia de no interrumpir un tramo formativo por una cuestión meramente económica. El pleno goce de la educación como derecho y la perspectiva de esto a nivel sociopolítico se replica a lo largo y a lo ancho de la Argentina. La concepción de la educación como derecho integral se estableció en el año 2006 con el cambio de siglo mediante la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206. Las políticas de inclusión están sustentadas en la educación como derecho y en la obligación del Estado en generar las condiciones para su efectivo ejercicio. En el año 2008 comienza mi trayectoria educativa en el nivel secundario en lo que se llamó polimodal, en una escuela secundaria también católica, en el área de ciencias naturales. Este modelo educativo se establecía en 1993 a través de la Ley Federal de Educación, que el nivel primario duraba 9 años y el secundario 3, que era este polimodal. Independientemente de nuestra experiencia personal en la trayectoria secundaria, resulta oportuno señalar la transición entre el modelo de la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional, que va a suponer la transformación de la escuela secundaria y, como señala Tedesco, una transformación cultural. Las reformas educativas en Argentina suponen cambios de paradigma respecto de la perspectiva del derecho y las dimensiones de acceso, equidad y conocimiento. En el año 2010 egreso del bachillerato en Ciencias Naturales y luego de una introspección y una búsqueda en cuanto a la vocación, decido en el año 2017 ingresar a la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Avellaneda. Durante la carrera también trabajaba, por lo que encontré en la UNDAB entendimiento, sobre todo, teniendo en cuenta que una universidad como la UNDAB tiene una perspectiva social y comunitaria que me permitió transitar este nivel de educación con la seguridad de que era posible realizarlo más allá de los contextos, las ocupaciones, las situaciones personales. También tuve muchos compañeros con diferentes realidades y situaciones socioculturales, madres y padres solteros, inmigrantes, jefes y jefas de familias, adultos mayores, etc., que me nutrieron de una visión culturalmente congruente que me permitió sentar bases en la importancia de la igualdad y la equidad para promover la educación como un proceso de gran socialización. Hoy, al ser graduado, valoro la educación pública y el sentido de la educación como derecho al ver mi trayectoria, la trayectoria familiar y la de muchos compañeros. Es un orgullo poder ser primera generación de universitario de mi familia, al igual que mi hermana. Es necesario que identifiquemos que el acceso, la permanencia y el egreso en el nivel de educación superior tienden a vincularse a procesos históricos, pero también a reconocimientos jurídicos del derecho que formalizan y operan como garantía y respaldo de su ejercicio pleno, sobre todo para grupos de poblaciones que en otras
coyunturas ni siquiera hubieran soñado con ir a la universidad. En ese sentido, sobre el derecho a la educación Pagano amplía sobre sus bases jurídicas a partir de la Constitución Nacional y las normas dictadas por el Gobierno Nacional. Existe adicionalmente jurisprudencias internacionales que permiten pensar la educación como derecho partiendo, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Promover a través de como estos humildes espacios del acceso y la necesidad de pensar al derecho a la educación es hacerle honor a tantas luchas y personas que participan social y políticamente en la construcción de este derecho, porque no es fácil hacerle entender a la sociedad la importancia que es la educación como derecho, la justicia social, la importancia que tiene una norma o una ley que ampare a todos los ciudadanos. La educación con una mención mercantilista o como un bien de consumo nos lleva a décadas anteriores en donde uno debía decidir si trabajar o estudiar sin posibilidad de poder realizar ambas cosas en paralelo. Un Estado que se achica, como ha sido en la década de los 90, nos obliga a tener que decidir por la inserción temprana laboral sin tener la posibilidad de pensarnos como aquellos que pueden alcanzar un futuro por medio de la trayectoria educativa acompañada de políticas públicas y educativas y teniendo en cuenta que esa intervención del Estado es meramente para un crecimiento del mercado y la utilización de los recursos materiales y humanos netamente para ellos. Para finalizar, me gustaría citar a Silvia Barco cuando habla de la educación como derecho social, que dice que exige que el Estado sostenga la educación pública, la promueva y la extienda. Cuando de una cosa se dice que es pública, se entiende que es de todos los miembros de la sociedad de que se trate, o más exactamente, que ninguno de ellos puede reivindicarla para así excluyendo de su disfrute a los demás. Les agradezco a todos por escucharme, espero que les haya servido mi trayectoria familiar y la propia como un ejemplo y como importante para seguir pensando juntos a la educación como un derecho y como un bien de todos. Muchas gracias.